Me encanta poder saludarles a todos en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Hemos estado viendo el libro de Filipenses, cosas muy importantes, pero antes de ver el pasaje, quiero hacer una pregunta. Cuando era niño, adolescente, o quizás aún como adulto, tenía un héroe, una persona que quería imitar. Cuando yo era niño, me encantaba ser un indio. Sí, cuando jugamos con otros niños y ser una guerra entre los vaqueros y los indios, yo siempre era el indio. Pero vamos a encontrar en este pasaje de tres personas con héroes que debemos imitar. Pero primero vamos a ver trasfondo lo que ya hemos estado viendo. En Filipenses 2, versículo 12, Pablo escribió, debemos de, ¿qué? Trabajar, debemos de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Ya hemos visto, no está hablando de salvación eterna de cielo a infierno, está hablando de liberación del poder del pecado en nuestras vidas, que Él nos ha dado en el versículo 13 el querer, cómo hacer para vivir en santas vidas que agradan a Dios. Y luego, en versículos 14 y 16, mencionó las cosas que debemos hacer. Entre ellos es no quejarnos unos a otros, vivir en armonía, amarnos unos a otros. Ahora, en versículos 19 a 30 vamos a encontrar tres ejemplos. El primer ejemplo es Pablo mismo, que debemos imitar. Dice en versículos, capítulo 2 Filipenses, versículos 17 y 18, dice, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Luego hemos mencionado que una palabra clave en el libro de Filipenses es alegría. Todos queremos estar alegres. Aún cuando tenemos problemas, podemos tener esa paz, esa alegría que viene de nuestra fe en Cristo. Ahora, ¿qué hizo Pablo en el versículo 17? Que le trajo alegría a él y a los hermanos en Filipos. Era que su vida fue derramada sobre el sacrificio que proceden de su fe. ¿Cuáles eran algunos sacrificios que Pablo había hecho en su ministerio a ellos y a otros? En el 2 Corintios 11, versículo 24 29, él describe algunas cosas que él había sufrido. Dice, 5 veces recibí los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día, una noche como un náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de los compatriotas, los judíos, peligros de a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en la mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Así vemos, sufrió mucho físicamente, emocionalmente, con todos los peligros que había sufrido. Pero hay algo más. Como dice al fin de este pasaje, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y sigue diciendo, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Muchas veces azotado, golpeado, una vez apedreado, naufragios, muchos peligros gentiles y los judíos, fatigas, sin dormir, hambre, sed, ayunas, desnudez, etc. Todo lo que él sufrió. Ahora, Pablo ve su vida como una ofrenda, un sacrificio al Señor. Y su posible muerte
porque estaba esperando el juicio que iban a hacer el emperador romano, si iba a vivir o morir, o morir, sigue viviendo, porque ya por eso estaba en la cárcel esperando su juicio. Pero él consideraba que su vida fue, como dice en el 17, aunque mi vida fuera derramada sobre sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro. ¿Y qué es esta idea de una vida derramada? Eso viene de uno de los sacrificios del Antiguo Testamento, que se llamaba el sacrificio de libación, que fue ofrecido junto con el sacrificio del animal en el altar. Y en Números 28, versículo 7, explica lo que es este sacrificio. Dice, con cada cordero ofrecerás un litro de vino como ofrenda de libación, la cual derramarás en el santuario en honor del Señor. Una libación era entonces una ofrenda derramada en honor del Señor. Esta ofrenda fue dado al mismo tiempo con el sacrificio de los corderos. En el versículo 17, Pablo habla de su alegría a pesar de todo el sacrificio y sufrimiento que había experimentado en su ministerio. ¿Por qué tuvo alegría? Según Corintios 4, 17, 18 dice, pues los sufrimientos ligeros y afirmos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más de todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Los sufrimientos de todo lo que había padecido él era para la gloria eterna, que vale mucho más de todo sufrimiento. Estaba sabiendo que algún día va a ser recompensado por su sacrificio, esa libación, derramar su vida para servir a Cristo. Pablo consideraba que su vida como un sacrificio y servicio que proceden de su fe. ¿En qué manera es nuestra obediencia, servicio, una ofrenda a Dios también? Nosotros, ¿qué? Dice Pablo, dice eso, porque vamos a ser nosotros también tenemos el privilegio. Hebreos 13, versículos 15 y 16 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de ¿qué? De alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Cada vez cuando hablamos acerca de Cristo, estamos alabando su nombre. Es un sacrificio. Dice, no se olvida. Eso es primero, con la boca. Pero no solo con la boca, dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agrada a Dios. Son dos, con mi boca y con mis acciones en ayudar a servir a otros. Ahora, eso es el ejemplo de Pablo. Muy buen ejemplo. No era perfecto, pero podemos mucho aprender de su vida. Ahora, ¿qué de Timoteo? Vamos a leer de él en Filipenses 2, versículos 9 a 12. La recomendación que da Pablo es la descripción de qué tal de un hijo de Dios como él. Dice en Filipenses 2, 19 y 22. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie. Noten esto. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Qué recomendación, ¿verdad? Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. ¿Por qué Pablo dijo que no tenía nadie más como Timoteo? ¿Por qué? Timoteo se preocupaba de veras por el bienestar de ellos. Los demás, dice, tienen su egoísmo todavía, buscan primero por ellos y luego por los demás, pero Timoteo no.
Timoteo estaba cumpliendo Filipenses 2:4. ¿Se acuerda? Hace semanas vimos ese texto que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El ejemplo de eso es Timoteo. Timoteo estaba velando por los demás, por los filipenses, por otros, es no tenía alguien más como él. En el versículo 22, Pablo habla de la interés de carácter de Timoteo. ¿Qué es interés de carácter? Una definición es algo que ha sido probado y es confiable como probaron metal. O sea, es algo probado y ha salido excelente. Ha pasado la prueba. Carácter, intereses de carácter, es lo que nosotros todos necesitamos. Ahora, Dios usa las pruebas de nuestra fe, no solamente para ver cómo es nuestro carácter, sino también para transformar nuestro carácter. ¿Qué es lo que produce el interés de carácter? Romanos 5, 3 y 4 habla de eso. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, interés de carácter, la interés de carácter, esperanza. El sufrimiento produce perseverancia. Aprendemos a perseverar a pesar de lo que estamos sufriendo. Y la perseverancia produce interés de carácter. Entonces, cuando vienen sufrimientos, las pruebas son cada fin. Cada fin, hacernos tener interés de carácter, pasar la prueba. Hay un tercer ejemplo, Epafrodito. En Filipenses 2, 25 a 30, Pablo habla de él, su interés de carácter, el buen ejemplo que él es. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido, porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honran a los que son como él, honran a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. El Epafrodito llegó a Roma para ministrar a Pablo y llevó una ofrenda que vamos a ver después en el libro de Filipenses, en otro capítulo, les da gracias por la ofrenda. Pero estaba ahí para ministrar y puso en peligro su vida y casi murió. El Epafrodito es un buen ejemplo que debemos también imitar. ¿Por qué? Importante para el apóstol Pablo, porque era su hermano, su colaborador y compañero en la lucha. La iglesia le había enviado para tener la sede de Pablo y él lo cumplió, aún casi murió haciéndolo. ¿Cómo mostró Epafrodito su amor por la iglesia de Filipos? Los extrañaba mucho. Estaba afligido porque ellos habían sido enterados de que estaba enfermo. Ay, no deben subir, ya estoy bien, hermanos. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Epafrodito por la obra de Cristo? En el versículo 30, estuvo dispuesto de arriesgar su vida para cumplir el servicio que los filipenses no podían hacer. Ahora, comenzamos este tiempo a hacer la pregunta. En su niñez, su adolescencia o ahora todavía tiene un héroe. Aquí voy a mencionar 3 héroes que podemos tener y admirar sus vidas, imitarlos, porque nosotros también
Tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos tenían. Y Dios quiere ser ese mismo con nosotros. Donde quiera que estemos, en la edad que estamos, en la situación que encontramos. Dios queremos, si nosotros seamos como Pablo, para de entregar su vida derramar su vida como una liberación, como un sacrificio agradable a Dios. Como Timoteo, que no tenía otro como él. Se interesaba por los demás. Puso sus propios intereses atrás. Epafrodito, que estaba dispuesto de dar su vida por causa del Evangelio. ¿A cuál va a invitar? O a los tres, ¿eh? Oh, sí, gracias a Dios por los ejemplos que tenemos. Como digo, no eran perfectos, pero por amor de Dios son ejemplos y mucho en sus vidas nosotros debemos imitar, aún en esta semana. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo, Timoteo y Epafrodito. Gracias que era tu Espíritu Santo que transformó sus vidas y son ejemplos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir los ejemplos de ellos. Padre, en esta semana, ser como Timoteo, interesarnos en los demás y no solamente lo que nos hacemos. Por Epafrodito, dispuesto a sufrir peligros y rechazos por causa del Evangelio. Y como el apóstol Pablo, ¿qué decimos? Tanto que sufrió, pero le dio alegría por poder hacerlo para honrar a Jesucristo. Sigue tu obra en nuestras vidas, Padre, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.